Amar a Dios y servir a Dios cuando las cosas van bien es relativamente fácil. Ahora, amar a Dios y servir a Dios cuando lo que viene enfrente de nuestra vida son adversidades, requiere otro temple en nuestra vida, requiere otra conversión en nuestra vida, otra experiencia en nuestra vida personal. Hay muchos cristianos que aman a Dios y sirven a Dios solo cuando las cosas le van bien. Solo cuando hay viento a favor que sopla, cuando las adversidades y las dificultades que tienen que enfrentarse son de bajo calibre, entonces ellos manifiestan ese amor y ese servicio hacia Él. Ahora, el problema en nuestra vida es cuando tú tienes que enfrentar adversidades severas en tu vida. Pérdidas de personas a las que amas y que ya no volverán. Y que en medio de esas adversidades que tienes que vivir, Dios te pide que no bajes el nivel de tu amor y de tu servicio hacia Él, sino que confías en Él plenamente en tu vida. Muchas veces no somos capaces de vivir el Evangelio cuando las adversidades son de un nivel, de un calibre extremadamente sufridor en nuestra vida. Y tenemos que elegir a quién servir, a quién amar y a quién adorar. Tú tienes que ver claramente en tu vida que ese proceso puede llegar a nuestras vidas. Y cómo tú reaccionas ante esa situación personal que tienes que vivir. Para tú dar la gloria a Dios en tu vida, para tú mantener el nivel de tu amor y de tu servicio al Dios al que amas, necesitas una experiencia más profunda en tu vida que solamente servir al Señor cuando las cosas van bien. Claro que cuando las cosas van bien uno se siente más motivado, más estimulado a servir a los que están contigo, a amar a Dios. Ahora, hay que ponerse en el lugar de aquel que le toca sufrir con las adversidades. No estoy hablando de mí, estoy hablando en general. Y es ahí donde uno puede entender de que ese proceso en nuestra vida tiene que ser más profundo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos, aun en medio de cualquier adversidad en nuestra vida, podamos seguir teniendo a Dios como el centro de nuestra vida. Amén, hermanos. Si hoy el Señor no es el centro de tu vida, pues bueno, las adversidades correrán por un camino que no tendrán entendimiento posible en nuestra vida. Para otros que tenemos al Señor en nuestras vidas y que le tenemos como único Señor, ese proceso tiene que ser más, que madure más dentro de nosotros. Muchas de las personas de las que en medio de las adversidades dejan de servir y de amar a Dios son porque tienen a un Dios que solo lo utilizan para recibir bendiciones de Él en sus vidas. No le aman a Dios por lo que Dios es, sino por lo que Dios les da. Y ahí es donde comienzan la mayoría de los problemas en nuestra vida. ¿Qué Dios es el que tienes tú? ¿Tú amas a Dios por lo que Él es o por aquellas cosas que has ido logrando a través de Él en tu vida? Porque si ese es tu única experiencia, esa experiencia no es suficiente para poder procesar en nuestra vida que cuando lleguen las adversidades, los momentos más difíciles en tu vida, tú tengas a un Dios al que aferrarte. No te aferres a lo que Él te ha dado antes ni a lo que Él te va a dar, sino Él es el motivo de tu vida. El Señor es el motivo de tu vida. Y eso tú tienes que trasladarlo a tu vida diaria, personal, en lo que haces.
¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Porque estás esperando vuelto? ¿O porque le amas a Él y solo a Él, aun a pesar de cualquier circunstancia adversa que tengas que vivir? El Señor puede permitir cualquier descalabro en nuestra vida. Hemos pisado la trampa del enemigo. Nos hemos resbalado o hemos cometido cualquier acto vergonzoso. Dios puede permitir eso en nuestra vida. Claro que puede permitirlo. Dios también tiene terapia para sanar eso. Ahora, cuando las cosas que ocurren en nuestra vida no son como consecuencia de lo que nosotros hacemos, sino que de lo que Dios permite en nosotros, entonces es cuando empezamos a actuar de manera inapropiada en nuestra vida. Muchas personas no quieren sufrir. Juancho, un evangelio que sufre, pero si ya ha sufrido mucho en la vida. Más sufrió Cristo en la cruz por ti y no abrió su boca. Ahora, nosotros no procesamos un evangelio. No comprendemos que la voluntad de Dios pueda tener esa opción en nuestra vida. Y no queremos de ninguna manera sufrir ni tener adversidades de esa magnitud. Ahora, ¿Dios puede permitirlo? Sí, puede permitirlo en tu vida y en la mía, para llevarnos Dios a un solo punto en nuestra vida. ¿A quién amas? ¿A quién sirves? ¿Y a quién adoras? Esto fue lo que le ocurrió a Daniel y sus 3 amigos en Babilonia hace ya muchos años. Daniel, profeta de Dios, él cuenta la historia de 3 amigos en los cuales habían sido llevados cautivos a Babilonia, habían sido desarraigados de Asiria donde vivían y llevados cautivos junto con otros judíos a Babilonia para servir a un rey al que no amaban y a vivir en ese cautiverio durante 70 años. Daniel cuenta esta historia en el libro de Daniel, que ahora vamos a leerla, no porque la haya vivido él, sino cuenta la historia que le pasó a sus 3 amigos, a Sadrac. ¿Alguien sabe los nombres? Sadrac. Esos 3. No cuenta su historia propia, cuenta la historia de sus 3 amigos. Luego Daniel tuvo sus propias experiencias en el foso de los leones. Pero él comienza contando esa historia en el libro de Daniel, una historia realmente ejemplar en el sentido de cómo podemos llevar nuestras convicciones y nuestra fe a un punto donde podemos hacer quebrar el corazón del rey Nabucodonosor y hacer quebrar su dominio sobre nuestras vidas. Porque tu fe y la mía, no una fe que producimos nosotros, sino que nos es dada, tiene tal poder que podemos hacer quebrar la voluntad de cualquier persona, incluso la del rey, como vamos a ver. Daniel capítulo 3, vamos a leer en el libro de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, la cual la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey
Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo el instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro del rey Nabucodonosor que había levantado. Señor, bendiga su palabra. Es una historia, parece que repetitiva, pero es una historia fundamental que tú y yo esta mañana podamos buscar luz en ella para nuestra vida. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia, un reino y una ciudad pagana llena de ídolos. El rey Nabucodonosor dirigía los designios de aquella nación y de todas las naciones y pueblos que había conquistado con su ejército durante todos aquellos años. Cuando la palabra de Dios habla aquí de pueblos y naciones, está hablando de multitud de pueblos y naciones que habían sido conquistados, puestos bajo el yugo de este rey, y a los cuales él había llevado a la llanura de Dura. La llanura de Dura está a unos 10 kilómetros de la ciudad de Babilonia. Hoy ya no existe, es el Irán que conocemos hoy como país. Habían sido llevados a esa llanura todos los pueblos, naciones y lenguas. Significa que todos aquellos que pertenecían al grupo íntimo del rey, sus personas más allegadas a él, todo su séquito, estaban allí, incluyendo a todos los que estaban cautivos bajo su dominio. Hombres y mujeres de diferentes lenguas y naciones, que adoraban a dioses diferentes, estaban allí para adorar a la estatua que el rey había construido y a la cual al sonido de ciertos instrumentos musicales ellos tenían que postrarse y adorar. Yo digo, Señor, ¿por qué está este episodio en la Biblia? ¿Por qué Daniel escribe esto? Yo he entendido que la palabra de Dios no está puesta en la Biblia sin ningún razonamiento. Tiene una razón y un porqué. Y esa razón y ese porqué es porque los hombres, tú y yo, tenemos tendencia a la idolatría en nuestra vida. Podemos adorar a Dios y tener otros dioses en nuestra vida. Y es ahí donde comienzan los problemas en nuestra vida personal. Pero ¿por qué Daniel da esta enseñanza? Explica esta situación que él no vivió. Daniel no estaba allí. Estaban los tres amigos. Esta enseñanza que Daniel nos da esta mañana a nosotros es la enseñanza que los propios amigos de Daniel le querían dar a aquellos que estaban cautivos en Babilonia. Estaban cautivos por su pecado. Ellos habían adorado a otros dioses, habían abandonado a Dios, y Dios los llevó en ese juicio que Dios tiene sobre nuestras vidas a ser cautivos bajo el yugo de otro rey. Todos los reyes de esta tierra quieren una cosa de ti y de mí. Quieren tu adoración. Quieren que tú les adores. Hoy el mayor rey en este mundo es el dinero, el mamón. El mamón en sí mismo, el amor al dinero, se va a construir en nuestras vidas para que tú y yo tengamos tendencia en nuestro corazón a amar las cosas que con dinero se compran o al dinero mismo.
Tú para mirar la conversión de una persona no tienes que mirar lo que dice con la boca. Tú mira el bolsillo. A ver cómo maneja la plata. A ver realmente si es consecuente su discurso con su bolsillo. Porque la conversión se mide mirando cómo tú y yo manejamos las finanzas en nuestra vida. Juancho, ¿por qué estás hablando de eso? Hablo de eso, ¿sabes por qué? Porque ese es el gran problema en nuestra vida. Nosotros ya no tenemos un becerro de oro al cual adorar. Ahora nosotros adoramos a lo que él representa. ¿Qué representa eso? El dinero, el amor al dinero. No es el tema de la predicación esta mañana. El tema de la predicación es ¿a quién adoras tú? ¿A quién amas tú? Cuando en medio de las dificultades en tu vida, Dios permite una situación como la que vivieron estos 3 amigos de Daniel, que fueron llevados cautivos a Babilonia, esclavos de este rey, y tenían que lidiar con la presión que significaba estar sometido a una nación idólatra, cuando ellos no eran idólatras más que de un solo Dios, que era el Señor. Nosotros vivimos en un mundo lleno de ídolos. Muchos el ídolo son ellos mismos. La estatua que construyó el rey Nabucodonosor era de sí mismo. Y esa estatua es la que él le llevó a todos los pueblos y naciones a adorar. Muchos construyen esa imagen de sí en sí mismos y quieren que los demás les adoren. Esa atracción que tenemos en nuestra vida a ser adorados, a ser reconocidos, a dar placer a nuestro yo, a nuestro ego en nuestra vida, es lo que causa más problemas en nosotros. ¿Por qué Daniel pone como ejemplo a estos 3 hombres? ¿Por qué estos 3 hombres conservaron, se mantuvieron al margen de cualquier presión o hostilidad que el reino de Nabucodonosor quería ejercer sobre sus vidas? Tenemos muchas presiones en nuestras vidas, en este mundo, para cambiar primero el lenguaje con el que hablamos. Hoy ya veis, hay un lenguaje inclusivo que nos quieren meter en la cabeza. Quieren que cambiemos nuestra forma de expresarnos. El Estado se ha convertido en un Estado que quiere impregnar nuestra conciencia y nuestra moral de cosas que no son provenientes de la dirección de Dios en nuestra vida. Él impone. El Estado se cree que sí mismo es dueño para poder decidir cómo creemos y en qué pensamos. Él ataca nuestra conciencia. Él dice que que nosotros podamos tener convicciones sobre el aborto o sobre la eutanasia o sobre la identidad de género, eso no es factible que nosotros podamos hacerlo. Si tú das tu opinión, puedes ser censurado. Y el Estado quiere censurar lo que tú piensas. No este Estado de Argentina, todos los estados. ¿A dónde voy con todo esto? Estos 3 hombres vivían una presión constante en sus vidas. Lo primero que tuvieron que renunciar es a comer la comida que el rey les ponía en la mesa. Daniel se negó a contaminarse con la comida que el rey les daba para comer. Ellos mantuvieron distancia en sus vidas, empezando por esas pequeñas cosas. Yo no digo que tengamos que censurar la comida que tenemos. Yo digo que hay una opresión sobre nuestra vida para cambiar nuestras costumbres como cristianos, para cambiar el lenguaje en el que vivimos, para cambiar nuestra moral. Y es ahí donde el diablo trata de engañarnos. Y estos 3 amigos de Daniel no estaban dispuestos a contaminarse con aquellas cosas que pueden cambiar el rumbo de nuestro servicio, de nuestro amor y de nuestra adoración a Dios.
Qué bueno es que haya personas que tienen convicciones en su vida. Y aunque no somos esclavos de este mundo, nosotros no somos de este mundo. No tenemos las convicciones que otros tienen. Vivimos de otra manera diferente en nuestra vida. Aunque este mundo se vuelve como una prisión para todos nosotros, nosotros vivimos sin contaminarnos con las cosas de este mundo. Somos diferentes. Y esto es lo que Daniel quería estimular, no para aquellos a los cuales Dios puso en esta adversidad tan severa en sus vidas, sino para todos aquellos que, teniendo la oportunidad de elegir a quién servir y a quién amar y a quién adorar, ceden y se postran y adoran. Porque eso es lo que pretendía el rey Nabucodonosor, que tú y yo, aunque vengamos aquí a adorar a Dios, después tengamos otros dioses en nuestra vida. Y el Señor te dice, a un solo Dios adorarás, a un solo Dios servirás, a un solo Dios amarás. Dios no se puede, este Dios al que servimos, no se puede adorarle más que a Él. No hay otros dioses a los que puedas adorar. Dios no lo permite. Él quiere que le adores a Él y que tu adoración sea única y selectiva. Ahora vemos aquí a los tres amigos de Daniel que se plantaron delante del rey Nabucodonosor, a pesar de haber oído el edicto, a pesar de haber escuchado la sentencia para aquellos que no se iban a postrar y adorar a la estatua que el rey había levantado. Ellos le dijeron que sepas, oh rey, que vamos a leerlo para no hacerlo de cabeza. Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Que sepas, oh rey Nabucodonosor, que Dios tiene el poder para librarnos. Y aunque no nos librase, sepas, oh rey, que nosotros tres, no nos arrodillaremos ni adoraremos la estatua que has levantado. ¿Quién en una amenaza de esa magnitud puede responder así? Solo puede responder así aquel que tiene convicciones profundas en su vida y aquel que conoce a un Dios que puede librarle de eso. Y aunque Dios no le librara de eso, ellos de ninguna manera se iban a postrar ni adorar a ningún otro Dios más que al Dios Altísimo, al que amaban y servían. Yo digo, estas personas tienen una actitud extraordinaria, que no es común ver hoy en medio del pueblo de Dios. Hoy lo que tú ves son personas que vienen al culto, adoran a Dios, pero tienen detrás de su adoración y de su amor a Dios, tienen otros dioses en su vida. No era el caso de estos tres, que estaban dispuestos a poner la vida, si hace falta, y aceptar que aunque Dios no les salvase del horno ardiente, ellos aún así no iban a postrarse ni a adorar. Este es el ejemplo que estos tres hombres querían infundir a todos sus hermanos que estaban cautivos en Israel, que estaban cautivos en Babilonia. Porque es importante el ejemplo que tú y yo damos a los demás. Si tú hablas de un Dios al que amas, al que sirves y al que adoras, y luego tienes otros dioses paralelos en tu vida, tu discurso se cae por sí mismo. No sirve. Meterte en esta situación de adversidad tan severa es el camino para poder librarte de los dioses que esclavizan tu vida. Y hoy no hay dioses de madera que
podemos adorar o podemos darle beneplácito o oramos a ellos. Muchas personas que oran a dioses de madera o de yeso. Y el resultado es pifio, eso no funciona. Ninguna representación de cosa hecha por hombres a la que tú adores trae respuestas a nuestra vida. Dios no se manifiesta así. Una de las cosas más terribles es ver la idolatría de esos últimos 200 años que hemos vivido, donde tú entrabas a cualquier templo y veías imágenes de personas. Yo digo, si la Virgen María entrara en la capilla de Luján y ve a la Virgen de Luján allá, dice, ¿pero qué están haciendo aquí? ¿Que me tienen a mí ahí para que la adoren? No. A un solo Dios adorarás y a Él servirás. Y esto no es que yo tenga nada contra los católicos, al contrario. Ahora yo digo, no podemos tener esa imagen en nuestra vida, ni tener esa actitud en nuestro corazón. Dios, ¿qué está buscando? Adoradores. Para tú adorar a Dios, tienes que dejar de adorar a esos otros dioses que conviven dentro de ti. Y eso es lo que Daniel quería mostrar con este ejemplo que da de estos tres extraordinarias personas, no por su conducta, sino por sus convicciones. ¿Qué dices? ¿Tú piensas que yo me voy a postrar y adorar esa imagen que tú has levantado? De ninguna manera. Y sepas, oh rey, que aunque Dios no me librase del castigo que tú me quieres infligir, aún así, aunque Dios permitiera eso en mi vida, no me arrodillaré, no adoraré a esa imagen. Claro. La respuesta de Nabucodonosor, luego la vamos a ver, fue terrorífica. Calentar el horno 7 veces más. Porque estos incircuncisos, estos ladrones de corazones, vienen aquí a provocarme. Luego vamos a leerlo, pero vamos a leer ahora. ¿Y de dónde viene este tema? ¿Por qué Daniel cuenta esto? Daniel había revelado un sueño del rey Nabucodonosor. Realmente el rey le pidió una cosa completamente absurda. Se levantó un día, había tenido un sueño, como soñamos tú y yo. Y el sueño debió de generarle tal angustia dentro de él que lo olvidó. Olvidó el sueño y olvidó lo que el sueño le quería decir a él. Porque ese sueño era para interpretarlo en su propia vida, en su propio reino. A veces soñamos cosas y al día siguiente no nos acordamos. ¿Qué se le ocurrió a este buen hombre, a este buen rey? Llamó a todos los sátrapas, magos, adivinos, videntes, a los que echan las cartas, a los que por la televisión te vaticinan tu futuro, que no sé cómo hacen esas cosas, pero bueno, lo hacen, la gente les cree y sí les cree. Y les llama y le dicen, bueno, vengan acá, porque ayer tuve un sueño, y no recordando el sueño, ni tampoco la interpretación del mismo, les pido a ustedes, ahora por favor, que me revelen eso a mi vida. Digo, pero ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede revelar algo que solo tú has vivido? Que tú no tienes conciencia de ello. Y que no solo tienes que decir qué soñaste, sino que tienes que explicar el mismo qué quiere decir. Cuando los sátrapas, magos, videntes, etcétera, etcétera, reaccionaron ante lo que el rey les decía, le decía, Señor, no hay nadie en esta tierra que pueda decirte eso. No hay nadie entre mortales que pueda ser revelado eso, porque eso está en otra dimensión. Solamente en los dioses podrían revelar eso. Eso dice aquí la palabra, luego lo puedes leer tú en Daniel 1, que eso provocó tal ira en el rey Nabucodonosor que mandó matar a todos los que estaban allí. Este rey tenía reacciones crueles, como vamos a ver, y realmente de una persona llena de sí mismo y que no estaba dispuesta a aceptar ninguna otra cosa. Mandó matar a todos.
proclamó un edicto diciendo: tienen 3 días ustedes, no ustedes, aquellos allí, para que todos aquellos que están en mi reino y tienen posibilidad de poder decir qué ocurrió, vengan y lo digan. Y allí estaba Daniel, y lo fueron a buscar a Daniel. Se presentó el capitán de la guardia con el edicto en la mano, y cuando encontró a Daniel: Daniel, vengo a buscarte para decirte que el rey ha dado 3 días para que tú le digas al rey qué es lo que soñó y cuál es la interpretación del sueño. ¿Tú te imaginas lo que tú y yo podríamos reaccionar en una cosa así? ¿Qué hizo Daniel? Le dijo: bueno, dame el tiempo necesario. Llamó a sus 3 amigos, entraron en el lugar secreto y pidieron a Dios misericordias para que Dios les revelara cuál era el sueño y cuál era la interpretación del sueño. Cuando ya casi se cumplía el horario en el que su cuello iba a ser cortado, se presentó Daniel delante del rey Nabucodonosor para darle las explicaciones oportunas. Cuando estaba el rey con Daniel, el rey le dijo: Daniel, tiempo se termina, dime. Entonces Daniel le dice: mira, lo que tú pides es imposible para ningún hombre. Ningún hombre te puede decir eso. Pero yo, al Dios que yo conozco, es el Dios que revela los misterios que el hombre desconoce. Empezó por darle la gloria a Dios. No era un atributo de él dar las respuestas que el rey pedía, sino que las respuestas que el rey pide venían no de él, sino de aquel que está por encima de él, al que él adoraba, al que él amaba y al que era el revelador en su vida personal. Entonces le abre su entendimiento, le da la revelación de su sueño y le explica cuál era el sueño. El sueño hablaba de el propio reino de Nabucodonosor. Habla de una imagen que tenía cabeza, pecho, piernas y pies. Dice: tú, rey, eres la cabeza de este reino. Y los que van a venir detrás de ti, que serán reyes que te van a venir tras tuyo, son reyes que irán en decadencia hasta culminar en un reino como fue el Imperio Romano, que tuvo mucho esplendor y mucha grandeza, pero era un reino en el cual Dios iba a quebrar las fuerzas de ese imperio, porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores iba a venir a la tierra a implantar su reino en medio de nosotros. Y él interpretó el sueño, pero no vio que eso ya era para él. Y él, en vez de buscar la dirección de Dios en su vida, él comenzó a ensalzarse a sí mismo. Dicen los estudiosos de la Biblia que el episodio de los 3 amigos en la llanura de Dura y este sueño en el que Daniel lo interpretó pasaron 19 años. Luego 19 años pasaron desde que Daniel interpretó el sueño hasta que ocurrió el episodio de Dura, donde él levanta su imagen en medio de la llanura, porque era la imagen de sí mismo la que estaba allí. No era una imagen de un Dios desconocido, no, era la imagen que él había forjado al no tener en cuenta el sueño que Daniel le había revelado. Tú eres la cabeza, le dijo, de ese reino gigantesco. Y claro, cuando te ensalzan tanto de esa manera y concentran las fuerzas sobre lo que tú haces, olvidas los peligros que trae eso. Y él comenzó a construir su propia imagen para que 20 años después, 19 años después, construyese la imagen, su propia imagen en la llanura de Dura, para que todo pueblo, toda nación, toda lengua venga y se postre y adore la imagen de él mismo.
Ahora, los delirios humanos son cada vez más extravagantes. Y aquí vemos el delirio de un hombre que se adoraba a sí mismo, que buscaba adoración de otros, que construyó esa imagen. Dice aquí la palabra de Dios que tenía, vamos a ver la anchura de la imagen, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos. 70 codos son 27 metros de altura, si no me fallan las cuentas que yo he echado esta mañana, 27 metros de altura por 2,70 de ancho. Es como un obelisco. La altura de la imagen que había construido el rey Nabucodonosor era una altura de esa magnitud, 27 metros de altura por 2,70 de ancho, de oro. Imagínate tú postrarse ante semejante monumento en medio de una llanura. Estaba en medio de una llanura, ¿para qué? Para que todo pueblo, toda nación pudieran postrarse y adorar. Y él desde la altura poder ver a un pueblo que adoraba su propia imagen. Adoraba la imagen para él sentirse adorado en su vida, aunque quizás la mayoría de las personas que se postraban a adorarle lo odiaban. Hay personas a las que tú pones en un yugo para que te adoren y te odian. Ahora, aquellos que conocemos a Cristo en nuestra vida, nosotros adoramos a un Dios que nos ama. Amén, hermanos. Yo amo a Dios, no odio a Dios. Por eso me postro a sus pies. Por eso le adoro, por eso le sirvo. Por eso es el Señor de mi vida. No me postro por obligación, sino por amor a Él. Y aquí vemos el desenlace de la historia de los tres amigos de Daniel y del rey Nabucodonosor. Ya era difícil el nombre, imagínate cómo era su vida. Era más difícil todavía. Él tomó la iniciativa. El pregonero, en medio de la llanura de Dura, comenzó a pregonar y a manifestar que al toque de bocina, de salterio, de zampoña y de otros instrumentos musicales, todo el pueblo se tenía que arrodillar, postrar, que significa ponerse de rodillas, y adorar. Ahora, ¿tú te imaginas una multitud en esa llanura que cuando oyeron el último toque de trompeta, el último sonido, y cuando el pregón terminaba, veías a multitudes arrodillándose, postrándose y adorando? ¿Sabe Dios en qué manera adoraban aquella imagen? Pero lo hicieron. Solamente 3 cabezas quedaron de pies. Solamente 3 hombres, en medio de una multitud que adoraba, ellos no adoraban. Ellos estaban en pie, estaban firmes en sus convicciones, firmes en su conversión, firmes en saber a quién adorar, a quién servir, y no estaban dispuestos de ninguna manera a postrarse y adorar la imagen de aquel rey falso, a una costa de perder sus vidas, a una costa de ser identificado, porque todos los que se postraban dejaban en evidencia a los que no se postraban. ¿Cuántos se postraron allí? ¿Todos? Menos 3. Si hiciésemos eso en el, no sé, a ver, en un sitio grande aquí que yo, en el estadio de River Plate, vamos a poner un sitio grande, llevamos a todos los cristianos de Buenos Aires allá y le hacemos la misma propuesta. Yo no sé cuántos se iban a postrar. Perdón, yo no sé cuántos se iban a quedar de pie. Lo que sí sé que muchos se iban a postrar. ¿A postrar a qué? A adorar a otro Dios que no es el Dios que busca adoradores. Porque lo que Dios busca de ti y de mí es tu adoración.
no porque Él necesite que tú le adores, no porque eso va a crecer Él en más grandeza de la que ya tiene. No, Dios no es egoísta de esa manera, porque sabe que nuestra adoración a Él nos libra de la adoración a otras cosas. Y lo que en nuestras vidas trae beneficio es que tú adores a Dios, que tú tengas al Señor como centro en tu vida y que esos dioses falsos, paganos, de plástico, de yeso, hechos de papel o de cualquier otra cosa, no sean un factor de decisión en tu vida, sino que sea el Señor. Amén, hermanos. Daniel 3:7 dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Pero esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey: Rey, para siempre vive. Tú imagínate el grado de sumisión que tenían estas personas, que le daban eternidad a un rey que era mortal, al rey al que siempre vive. Nosotros tenemos esa tendencia en nuestra vida a idolatrar a las personas, al cura, al pastor, a no sé quién, y parece que pretendemos la eternidad en ellos. No, no hay eternidad en los hombres. No han sido elegidos para ser reyes por la eternidad. Han sido elegidos por Dios para darle Dios eternidad a sus vidas. Pero tú imagínate el nivel de sumisión y obsecuencia de la vida de los que estaban más cerca del rey. Al rey que siempre vive. Con esos halagos así, ¿quién quiere ser humano? Nadie. Todo el mundo quiere ser rey. Claro, ese es el problema en nuestra vida. Hablaron y dijeron al rey: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tambor, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. ¿Qué cosa más curiosa? 3 hombres que son descubiertos, llevados delante del rey como criminales, y que la reputación que tienen en sus vidas es esta. Dice, no adoran otros dioses, ni tampoco adoran la estatua que tú has levantado. Eso es lo que quiere Dios de nuestras vidas. A tu Dios adorarás, a Él servirás, y a Él es el centro de todo tu ser, de toda tu vida. Ahora, yo digo, ¿por qué se postraron y adoraron todos esos pueblos delante de la estatua del rey Nabucodonosor? No tenían una pistola puesta en el cuello, claro, tenían la amenaza. El problema de los que se postran fácilmente ante cualquier situación en sus vidas es porque ellos son idólatras en sí mismos. A ver si te puedo explicar esto. El que tiene muchos dioses no le importa postrarse ante un dios más. Es uno más en la lista de los que ya se postra todos los días. Si tú tienes un solo Dios en tu vida y ese Dios es tu Dios personal, no te postrarás más que a ese Dios, cuando lo que ese Dios quiere es que tú le adores solo a Él. Dios es exclusivista. Solo quiere que aquellos que le adoran a Él. Por eso estos 3 no se postraron.
Porque su Dios era el Dios de los cielos, el Dios altísimo. Es Jehová, es Cristo Jesús. Y Él quiere que solo le adores a Él. Por eso ellos tres no se postraron. Ni nunca se postrarían, porque ellos adoraban a un Dios que requería su adoración. Ahora, a un pueblo idólatra, los pueblos que estaban allí postrados eran todos pueblos idólatras. Caldeos y toda esa turma de pueblos idólatras dijeron a la imagen, a esta imagen y a la que tú pongas aquí, rey Nabucodonosor. Si total es uno más en la lista de los que ya adoro todos los días. Ese es el problema en nuestra vida. No sé si he llegado al fondo de la cuestión. ¿Por qué se postran muchos a adorar a otros dioses que no es al Dios que aman y que sirven? Porque tienen otros dioses en su vida y Dios es uno más en la lista. Van a los cultos, sí, yo les veo venir a los cultos. Hablas con ellos. Hablan del Evangelio. Pero adoran a un Dios, se postran ante este Dios, que es el Dios de verdad, porque están ejercitados y tienen otros dioses en su vida. Pero el que se postra en verdad delante de Dios, y es su único Dios, está dispuesto, como estos tres hombres, ¿a qué? A perder la vida si es necesario. Que sepas, oh rey, que aunque Dios no me librase del horno, del fuego ardiente, 7 veces más fuerte puesto el horno, aún así no me postraré delante de esa imagen, aunque Dios no me libre, y que sepas que no lo voy a hacer. Esos eran personas que tenían un solo Dios en su vida y que vivían delante de ese Dios, un Dios que les decía: a mí me adorarás, solo a mí me servirás, yo soy tu Dios. Dios busca personas que le adoren solo a Él. Los otros eran fáciles presa de la estatua del rey Nabucodonosor. No era la amenaza de matarlos, porque el que es idólatra y practica la idolatría y tiene otros dioses en su vida, ¿qué dice? Bueno, este es uno más en la lista de los que ya tengo. Lunes, agüeste, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Un dios para cada día de la semana. Los caldeos, los griegos, eran sociedades donde la idolatría era un acto que ensalzaba a las personas. A Zeus, al otro. Ahora, Dios no quiere eso. Amén. Dios no quiere eso. Eso lo queremos nosotros. Ahora, el que tiene a Dios como Señor en su vida, no adora otras cosas. Ni aunque le ponga la pistola en la cabeza. Aquí no es cuestión de valentía y de osadía personal. Es cuestión de convicciones en nuestra vida. De conversión en nuestra vida. Y estos hombres nos dan ejemplo a nuestra vida de lo que es la verdadera integridad del corazón. Versículo, vamos a leer un poquito más para ir terminando. Entonces, versículo 19. Entonces el rey se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que en el horno se calentase 7 veces más de lo que acostumbraba. Este rey Nabucodonosor era un especialista en quemar personas. Parece que le gustaba el asado, digo el asado, bueno, todos entendemos, el asado humano. A él le gustaba quemar personas. Era un personaje bien excéntrico, como todos aquellos que solo se ven a sí mismos en su vida y ven a los demás como escoria. Y tenía esta afición personal de quemar personas. ¿Por qué digo esto? Vamos a leer en Jeremías, en el capítulo 29, un poquito más atrás, lo que el profeta dice de él, del rey Nabucodonosor, como antecedente para que tú veas que las personas a veces tenemos ideas bien arraigadas en nuestra vida. Y en este caso el rey le gustaba quemar gente. Yo espero que tú no quemes a tus hermanos. Que no seas un Nabucodonosor en medio de la congregación, de la comunidad, sino que seas un hijo de Dios. Jeremías 29, versículo 21.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Coalías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los matará delante de vuestros ojos. Vamos a ver cómo los mató a estos dos reyes de Israel. Y todos los transportados de Judá que estaban en Babilonia, está hablando del cautiverio, de aquellos que fueron llevados en cautiverio, de ellos una maldición diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Le gustaban los asados al amigo Nabucodonosor. Tenía afición explícita por quemar gente. Y claro, cuando estos tres amigos, no voy a decir sus nombres porque es así más rápido, los tres amigos que era la segunda vez que se negaban a hacer eso. Porque hay personas que se niegan una vez. Estos tres amigos, en medio de la llanura de Dura, al son de la bocina, de la zampoña y de no sé qué instrumentos musicales más, y del pregonero, hicieron que todos se postraran menos ellos tres. Entonces vienen los sátrapas envidiosos a decirle al rey Nabucodonosor: ¿ves? Aquí hay tres judíos que no se postran ante ningún otro dios y que jamás se van a querer postrar ante tu imagen, porque el rey no lo sabía. Tráenmelos aquí a esos tres. Entonces viene el discurso de los tres amigos. Que sepas, oh rey, que de ninguna manera, aun a pesar de que Dios no me permitiera ser quemado vivo, me voy a postrar ante ti. Entonces el rey le voy a decir: vuelve de nuevo a la carga, dándoles una segunda oportunidad viendo a los que ya habían sido quemados en el horno. ¿Tú te imaginas que te amenacen una vez y vuelvan de nuevo a amenazarte de nuevo, segunda vez? Aquí vemos la segunda vez que el rey, ahora él mismo, ya no es el pregonero, él mismo le dice a los tres amigos: vosotros no sabéis que al sonido de esto y del pregón vais a tener que arrodillaros ante la estatua. Y ellos le dijeron: de ninguna manera vamos a hacer esto. No una vez, dos veces. Hay personas que no cambian de convicción, aun a pesar del castigo que puede significar eso para sus vidas. Hay personas que tienen realmente claro en su vida, y no lo hacen desde la perspectiva de la valentía y la osadía personal, sino de la convicción al Dios al que sirven y al Dios al que aman. Estaban dispuestos a aceptar cualquier cosa que ocurriese en su vida, que aún así seguían confiando en el Señor. Que sepas, oh rey, que el Señor nos puede librar de tus manos. Claro que nos puede librar. También puede librar del horno ardiente. Pero aún así, que sepas que nosotros no nos vamos a postrar delante de ti ni de esa imagen. Tú puedes hacer una declaración delante de Dios, como hizo estos tres amigos, sin saber lo que te va a suceder en verdad en tu vida. Aquí había dos o tres opciones. O caer en las manos del rey, que ya sabemos que le tenía gustito por los asados, o ser echados en el horno ardiente, o cualquier otra cosa. Pero aquellos que adoran y conocen a un Dios como es el Dios que se revela a nuestras vidas y confían en Él, lo hacen de tal manera que aun sin saber lo que va a ocurrir con sus vidas, están dispuestos a aceptar su voluntad en sus vidas. Amén, querido. Recuerda esto. No sabían qué iba a pasar. No sabían si era el horno, si era espada o cuál era el castigo por no postrarse para adorar. Aún así, sin saber qué es lo que iba a pasar con sus vidas, no se postraron delante del rey ni adoraron la imagen. Eso es una
declaración que solo la fe en aquel que sostiene nuestras vidas y aquel a que le debemos nuestras vidas somos capaces de hacer. Amén, queridos. El desenlace de la historia ya lo conocéis si lo habéis leído. Fueron echados, calentaron el horno. La provocación de estos tres, ¿qué provocó? Que el señor de los asados puso el horno 7 veces más caliente. Pidió a las personas más fuertes de su cuerpo de ejército que anudaran, o sea, enrollaran a los cuerpos de los tres amigos y los echaran dentro del horno. Cuando los echaron, el mismo poder calorífico que tenía esa boca donde fueron tirados, mató a los que los echaban. Entonces el rey Nabucodonosor fue para mirar a ver qué había ocurrido con los tres amigos. Y qué sorpresa se encontró cuando en vez de haber 3, había 4. Dice que había alguien como el hijo como el hijo del Altísimo. ¿Quién es el hijo del Altísimo? Jesús. Jesús, en una dimensión que desconocemos, estaba presente allí, en medio del sufrimiento, en la mayor dificultad. Pero ¿a quiénes él fue a salvar? Claro, vino a salvar a los pecadores, pero vino a salvar a aquellos que eran adoradores de él, que adoraban a Dios por encima de sus vidas. No estaban dispuestos a arrodillarse y adorar a otro Dios más que aquel que traía esas convicciones tan fuertes y personales en su vida. Lo último que te quiero decir es que el rey Nabucodonosor, ante esta revelación tan prodigiosa, empezó a poner a Dios en el lugar en el que Dios tiene que estar. El rey, que era más engreído y egocéntrico, en una magnitud que insospechamos nosotros. Tú imagínate tú, elegir una figura de ti mismo. Yo cuando veo a algunos hermanos que ponen la foto suya de su mujer en la puerta del local de culto, digo, ¿por qué harán esas cosas? Eso es una manera de ponerse uno ahí. Digo, ¿por qué harán esas cosas? Siempre veo un local de culto al entrar en Paraguay, en la frontera, en Clorinda, ahí. Digo, Dios mío. Pero el rey Nabucodonosor, al ver que eran 4, al ver que al salir del horno de fuego, ni la ropa se había quemado, ni olían a humo, ni las pestañas se le habían chamuscado, entonces comprendió la verdadera dimensión del Dios a los que amaban y servían los 3 amigos. Y empezó a darle la gloria a Dios. Vamos a leerlo. Entonces el rey se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ya empezó a ver a Dios como el Dios Altísimo, el único Dios. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces el rey dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró a los siervos que confiaron en él. Aquí está el secreto. Aquellos que confían en él. Y confían en él sin conocer las circunstancias que van a acontecer en sus vidas. Que no son de esos que dicen: ¿ves? Sirves a Dios y Dios ha permitido esta enfermedad terminal en uno de tus hijos. Ese es el diablo que viene a decirte eso. ¿A qué Dios sirves? A este Dios que permite estas cosas en tu vida, tu familia, tus hermanos. Ahora, la respuesta que le da estos 3 amigos es una respuesta que va en contra de la razón humana.
porque es una respuesta de fe y de la absoluta confianza de saber que aquello que todo que ocurre en nuestras vidas, dice que ni aun un pelo de vuestra cabeza cae, si Dios no lo permite, que no sea para gloria de Él. Pero a veces nos vienen esas insinuaciones, ¿y a qué Dios sirves tú? Ese es un Dios que no tiene poder. Si ha permitido que te metan en el horno de fuego, o ha permitido que un familiar tuyo fallezca, o que un hijo tuyo tenga una enfermedad. Versículo 28. Entonces el rey dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuese el suyo. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Aquí ya cambió de método de crueldad. Ya no era el horno, ahora ya los va a descuartizar. Ya te digo yo que tenía tendencias raras. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esto no lo aplicó para su propia vida el rey. Hay personas que adoran a Dios y como el rey Nabucodonosor tienen otros dioses. Él no dejó esos otros dioses. Sí reconoció al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego como el único Dios, pero no se desembarazó de los dioses que ya tenía en su vida. A veces adoramos a Dios, pero tenemos otros dioses. El resultado de la vida de Nabucodonosor, de seguir en esa actitud en su vida, lo vemos luego en el capítulo 4 y 5, que hoy no vamos a hablar de ello. Sino que cuando él vuelve de nuevo a centrar su vida en sí mismo y empieza a enaltecerse de nuevo y a no darle gloria a Dios en su vida, ¿qué ocurrió? Una mañana se levantó, perdió la conciencia de lo que era y terminó pastando como las vacas que tenemos en San Miguel del Monte, comiendo pasto y haciendo vida de animal. Durante muchos años, el rey Nabucodonosor, por no adorar al único Dios, después de Dios haberse manifestado así en su vida, de esa manera, siguió dando lugar en su vida, cobijando en su corazón otros dioses, terminó enalteciéndose en su vida. Más orgullo, más soberbia de la que ya tenía antes, y ahora el tratamiento de Dios fue más severo. A San Miguel del Monte, a hacerle compañía a las vaquitas allí que tiene Darío, a comer pasto. Y hasta ahí llego porque no quiero decir más cosas, si no me vais a censurar. Pero podía haber hecho cualquier otra cosa el hombre. ¿A dónde vamos con esto, queridos hermanos? Dios nos libra de la idolatría cuando Él se muestra en nuestras vidas como el único Rey y Señor. Cuando tú tienes conciencia en tu vida de eso, ningún otro Dios, ninguna otra razón de tener otro Dios en tu vida, alguien en que tú confías, será de tu confianza. Y el único Dios en el que tú confiarás será el Dios que te libró del pecado, de la muerte y de ti mismo. Y a ese Dios es al que tenemos que adorar. Amar, servir y adorar. Esa es la cadena de acción en nuestra vida. Yo le amo. Si tú le amas es porque Él te amó a ti primero. Él rompió las cadenas de ese idolatría que había en tu vida. ¿Pero qué idolatría, Juancho? Si yo no adoro imágenes, si no hay Cristos en mi casa, no hay. No importa que no haya Cristos en tu casa, los hay en tu corazón. ¿Qué crees? ¿Que la idolatría es un muñeco de barro puesto en el frente de nuestra cama? No.
Eso no es idolatría, eso es otro tipo de idolatría. La idolatría es en quien tú confías. ¿Dónde está puesta tu confianza? Tú puedes decir hoy, como dijeron estos tres amigos, Señor, mi confianza está puesta en ti, aunque no sepa, ni tenga idea de lo que vas a hacer. No sé qué va a ocurrir. No sé si me vas a librar del horno o no. Lo que sí no voy a hacer es ofenderte a ti. Es ceder, declinar. Es perder las convicciones en mi vida. Y postrarme a un Dios que solo representa la imagen de otro y que no es la imagen viva de ti en mi vida. A un solo Dios adorarás, a un solo Dios amarás, a un solo Dios servirás. Amén, hermanos. Y ese es el camino que apunta a Cristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él es el que vino a instaurar el reino de los cielos aquí en medio de nosotros. Hoy no lo vemos como en verdad es. ¿Por qué? Porque estamos incluidos nosotros en ese proceso de poder hacer realidad el reino de los cielos en medio de nosotros. Vamos viendo alguna cosa todavía, vamos viendo algo en las vidas de las personas. Pero todavía estamos muy atados, muy esclavos, como estaban el pueblo de Dios en Babilonia, siendo impregnado de la cultura, de esa idolatría que había en esos países, de esa forma de vivir, que es la misma forma de vivir que la sociedad en la que vivimos hoy quiere trabajar en nosotros. Desde el Estado o desde las censuras que nos quieren imponer en nuestra vida para que no hablemos de quién, de la verdad, del Rey de Reyes, de aquel que vive para siempre. Y ahí es donde Dios prueba a veces nuestra vida. Yo no pretendo que tú te inmoles en nada. Lo que Dios quiere es que confíes en Él. Amén. No habrá horno ardiente. Es posible que no haya para nosotros. Hay otros hornos a los cuales nos quieren echar. Y el peor horno que puedes caer en él es en aquel que es en el lloro y el crujir de dientes. El horno de la incredulidad, donde muchos seres humanos están atrapados y donde no hay esperanza para ellos. Tú estás aquí esta mañana para Dios revelarse en tu vida de que Él es el único Dios. Y Él no comparte su adoración con ningún otro Dios. Él quiere que tu adoración y la mía sean para Él. Los otros dioses, no importa. Tú puedes tener un Dios para cada día de la semana que no le importa a ese Dios, no se va a enojar contigo. ¿Tienes un Dios para mañana martes? No hay problema. Ahora, este Dios al que se ha revelado a nuestras vidas busca adoradores. Si tú eres un adorador de Dios, solo a Él adorarás, solo a Él servirás, solo a Él amarás. Amén. Ponte de pie ahí donde estás. Vamos a orar esta mañana y darle gracias una vez más al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por mis hermanos aquí. Ningún yugo de esclavitud en nosotros pueda hacernos arrodillar, o por presión, o por ignorancia en nuestra vida, o por falta de dignidad en nosotros, ante otro Dios que no seas tú, Señor. Revélanos estas verdades en nuestra vida y haz que los demás puedan ver en nosotros un ejemplo de personas que viven delante de ti, Señor, con la convicción más profunda y personal en sus vidas de que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios que recibe adoración y alabanza de sus hijos, que somos nosotros. Qué hermoso, Señor, es vivir en esta libertad que tú nos das y llevar esa libertad a las personas que están con nosotros, para que se levante un ejército de personas, no al sonido del salterio de esto de lo otro, sino al sonido de tu voz, Señor, de aquellos que tú nos hablas personalmente a nuestra vida,
para llevarnos cautivos a ti, Señor, y poder honrarte, glorificarte y alabarte como tú te mereces, Señor. Sea esta nuestra adoración esta mañana. Queremos comenzar a construir en nuestras vidas el único objetivo de que tú seas el único Dios en nuestra vida. Dios verdadero, que ha dado muestras más de las que necesitamos ver. Solo necesitamos creer de quién eres tú para confiar plenamente en ti, Señor. Bendice, mis hermanos, aquí este tiempo que hemos tenido en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos.